Como les dije previamente, quizá el desastre que causa mayores daños y que se produce con mayor frecuencia y que irónicamente es producido por el ser humano es el incendio. Eh, Mientras que un desastre natural pues no se puede prever o sucede repentinamente, en el caso de un incendio hay condiciones y factores que ocasionan que se produzca el fuego y posteriormente pues el desastre. En esta última sesión teórica vamos a desarrollar algunos alcances que les voy a dar con relación a la protección contra incendios. Que dicho sea de paso, también es importante en la formación de un arquitecto y en el acondicionamiento porque incluso existen planos o simbología que deben conocer ustedes para el tema con relación a la seguridad. Ya previamente has visto del diseño de los medios de evacuación y del aforo. Ahora vamos a hacer una clase rápida, intensiva de algunas cosas de protección contra incendios. Primero tienes que tener presente que el fuego no es malo, pero el fuego con determinadas combinaciones, con determinados factores alrededor, es el desastre, es precisamente el incendio. El incendio se produce de acuerdo a lo que se conoce como el tetraedro del fuego. Imagínate un tetraedro y cada cara representa un factor que ocasiona un incendio. Por un lado tenemos calor, el calor que tiene que el calor que está presente en la atmósfera, calor, aumento de la temperatura. Por otro lado, combustible, tiene que haber una sustancia. Por otro lado, oxígeno, como cuando haces tu parrillada. Y por otro lado, una reacción en cadena. Si se combinan estos cuatro elementos, es la fórmula perfecta para incendio y posteriormente desastre. Entonces, se tiene que actuar en tres etapas. La prevención, la detección y la extinción. La extinción es un tema ya propio de los bomberos, ¿no? De los encargados precisamente de apagar los incendios. Nosotros como arquitectos participamos en las dos primeras etapas. E incluso si tú lo deseas, puedes formar parte de la comisión calificadora de seguridad en defensa civil. Puedes hacer toda una especialidad en esto, puedes formar parte siendo un inspector técnico de seguridad civil o incluso afiliarte a los bomberos como parte de una brigada. O en tu mismo barrio, sin necesidad de tener un título, ¿no? Porque esto es una responsabilidad, como dice Defensa Civil, tarea de todos. Entonces vamos. Si gustas ponle pausa, yo te he puesto acá la información resumida. Esto está en la norma A130, el artículo 49, en los cuales te dicen, dependiendo el espesor que tiene el muro y el material por el que está hecho, cuánta resistencia al fuego tiene. Ya, esa es en la etapa de prevención. Ahora, para la etapa de la prevención, nosotros tenemos los muros cortafuego, que mira, curiosamente se parecen a los muros acústicos porque llevan eh, lana de vidrio en el interior, que habíamos dicho que era un material acústico aislante, ¿sí? Y estos muros tienen la finalidad pues de impedir o retardar el paso de el incendio de un lado a otro. Tenlo presente, ¿no? Aumenta el espesor, como ya habíamos dicho, igual que en el muro acústico, ¿no? Los muros cortafuego pueden tener de 20 a 25 hasta 30 centímetros. Por otro lado existen elementos que son las puertas cortafuego, ya que también pueden funcionar, que se combinan pues adecuadamente, pueden ser a la vez acústicas y a la vez cortafuego. Algunas ya vienen prefabricadas, así que en este caso pues hemos puesto la de un fabricante, aproximadamente 6 centímetros de espesor, que se caracteriza porque de acuerdo a la combinación de sus materiales pues retarda el paso del incendio de un lado a otro. Lo que más daña en una situación así, no creas que es el fuego, en realidad lo que mata a las personas son los vapores, como el monóxido de carbono y otros gases. Eso es lo peligroso. Existen otros
accesorios que se pueden utilizar para la prevención, que los puedes combinar con tu proyecto, ¿no? Conócelos, como por ejemplo la pintura intumescente y los retardantes de fuego. ¿Quieres hacer edificaciones en madera? Chévere, sí se pueden hacer, pero colócale retardantes de fuego. ¿Quieres hacer otro tipo de edificaciones y poner pintura, pero que también cumpla con los estándares de las normas NFPA y las normas técnicas peruanas y el reglamento? Ok, pone su pintura, pintura intumescente, que puede costar un poco más caro, pero tiene la característica de que cuando hay un incendio aumenta el calor. Pues mira, por ejemplo, el caso de la imagen derecha, ¿no? La casa con retardante y la casa sin retardante. En el caso de la pintura intumescente se expande como si fuera una espuma, y evita pues que ese accesorio como una viga o como un elemento estructural pues colapse, dándole mayor tiempo a las personas de que puedan evacuar. Igual los collarines intumescentes que se pueden poner en tuberías, porque también han habido casos donde el calor, pues el incendio, el fuego, así como en una parrillada, tiende a irse por los agujeros, por los ductos y pasar a otra estancia. Entonces los collarines intumescentes sirven como protección, porque se inflan, se expanden como si fuera un chicle y evitan, pues crean un sellado que evita que el calor de un lugar se pase al otro, hablando de incendios. ¿De acuerdo? Ahora, esto que está en el reglamento y que también nos interesa a nosotros porque los hemos visto en varios locales públicos, las luces de emergencia. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo las ubico? ¿Dónde las pongo? ¿Cómo sé dónde ponerlo? Aunque existe el especialista, ya que es el ingeniero eléctrico y el técnico electricista, tú tienes que darle el planteamiento a dónde van a estar puestas las luces de emergencia, porque tienen su respectiva toma, su respectivo circuito. Eso está en el Código Nacional de Electricidad, ya es materia de esos profesionales. Sí, pero tú tienes que poner las luces siempre apuntando hacia las rutas de evacuación. No se trata de poner luces en todo el edificio, sino apuntando hacia las rutas de evacuación. Por ejemplo, esa imagen te puede dar alguna idea a dónde debes colocarlo. Siempre luces de emergencia en las puertas, siempre en los accesorios que permiten combatir el incendio como los extintores, en las escaleras muy importante, en las rampas también, porque la gente asustada se puede caer. Existe una norma que habla exclusivamente de las señales, que tú la puedes revisar si deseas, es la 399010, y clasifica las señales en 4 tipos, y a cada una le da un color. Las de color azul son las señales de información o de obligación. Por ejemplo, el aforo no es una obligación, pero te está informando. Las señales rojas son las señales de prohibición, como por ejemplo no usar el ascensor en caso de sismo o incendio. Las señales amarillas son las de prevención, precaución, peligro, que en este caso, pues, por ejemplo, te ponen en el amarillo, ¿no? En un tablero, cuidado, riesgo eléctrico, si tú metes la mano ahí te vas a electrocutar. Y finalmente las verdes son las señales de auxilio o de seguridad, como por ejemplo, la ruta de evacuación. Todas estas señales, al margen de las características que tienen, pues, de acuerdo a lo que comunican, tienes que tener presente como arquitecto a la hora de hacer tus planos de señalización, que pues existen señales convencionales de tela de material más barato, de vinil más barato, que se ponen en los exteriores. Pueden usarlas, por ejemplo, en los patios exteriores diurnos. Existen otras que son para interiores, que son fotoluminiscentes, que por ejemplo absorben la luz y cuando se va la luz esas señales brillan. También existen las fotos reflectantes que se ponen en los equipos de riesgo eléctrico, que tú las apuntas con una lámpara y te regresan, te brillan la luz como si fuera un faro de una bicicleta. Sea cual sea la señal que tú elijas, la norma técnica es puntual y dice que debe tener una duración mínima de 5 años. Eso quiere decir que cada cierto tiempo tienes que estar renovando tus señales. Y en el caso del piso, cuando no se puede poner una señal y lo amerita en el piso, ¿qué se hace? Bueno, ahí en la imagen te lo muestro, se pone una pintura de acuerdo al color. Si es rojo, ya sabes que es prohibición; si es verde, zona de segura. Generalmente en estos lugares industriales se ponen, o en los estacionamientos, por ejemplo, se ponen este tipo de señales. Cuando yo trabajé en el taller de Scania, por ejemplo, taller de camiones, el área de trabajo de los mecánicos para los camiones estaba delimitado con este piso de rojo y amarillo.
O, por ejemplo, caso de señales de seguridad. En este caso se pinta con el amarillo. El amarillo quizá por lo que es un color universal y que es bastante llamativo, ¿no? En el caso de los colegios, mira, estos famosos círculos de seguridad en las áreas abiertas, cuando se sale en caso de sismo o incendio. Esto también congélalo la imagen si deseas saber. No vamos a profundizar mucho acá, pero por ejemplo, acá en este cuadrito te dice cuánto es la distancia que debe haber entre señal y señal, porque normalmente se comete el error, se cree que mientras más señales yo pongo dentro de mi edificio, más seguro estoy cumpliendo con la señalética y la señalización. Y no es así, en realidad estás confundiendo más al evacuante. Y gastas más también en poner señales especiales, ¿no? Como por ejemplo esas que brillan o esas que son de carteles luminosos. Si acá es fácil de entenderlo, mira, te lo explico, ¿no? Tú te vas al mercado comercial y compras una señal. Las que más se venden son las de 20 por 30. Las de esta primera, las de este primer recuadro, de esta primera fila, son las que más se venden. Las de aquí son más difíciles de conseguir y si son casos especiales, pues tienes que mandarlas a hacer proporcionalmente, manteniendo esta proporción 1:2, 1:3, 2:3. ¿De acuerdo? Entonces, si tú te compraste una señal de 20 por 30, quiere decir que entre cada señal vas a respetar una distancia como máximo de 10 metros. Igual si fue circular, triangular, rectangular. Importante esto, quiere decir que tus señales estándares las vas a poner dejando 10, 10, 10 metros. No es necesario llenar todo el recinto de señales. Por un tema de estética también, pues, ¿no? Qué feo se ve llenar todo de señales en un local, pues, que previamente habías acondicionado como un teatrín, por ejemplo. En cuanto a la detección, ahora entramos a la parte de detección. Tienes que saber que en el mercado existen diferentes tipos de detectores y que el reglamento nos permite o nos pide que, por ejemplo, en edificaciones multifamiliares se tienen que poner detectores o en hoteles se tienen que poner detectores de este tipo, de cualquiera de estos, ¿no? Por lo menos los detectores de humo. Yo acá en mi departamento donde vivo tengo uno, ¿no? Mientras más compleja es la edificación y más número de pisos tiene, más detectores tiene que haber. Yo tengo acá un detector de humo en el pasillo y un detector de temperatura en la cocina. Ese gráfico te muestra cuáles son los que, de acuerdo al tiempo y al calor que se produce, cuáles son los que responden primero. Por ejemplo, el detector de humo siempre detecta primero, porque el humo es lo que se produce primero. El detector iónico, el de temperatura, esos detectan a partir de que aparece la llama y el calor. Y finalmente el rociador, que vamos a hablar más adelante, entra a actuar cuando ya el calor es muy intenso. Yo, por ejemplo, a mi detector de aquí le he puesto un ¿cómo se llama? Un esparadrapo en la parte del sensor porque estaba sonando mucho. Acá suena mucho la alarma en todos los departamentos del edificio. Me he quedado con el de temperatura. Nada más, porque a veces yo pongo los inciensos o a veces un vecino fuma y suenan los detectores porque son muy sensibles, aunque esa sensibilidad también se puede programar. Entonces, si quieres saber cómo detectar o cómo ubicar en un plano los detectores, ahí te pongo algunas especificaciones. Esos tienen sus propios circuitos, los detectores. Solamente en el caso de residencial se permiten detectores de humo a pilas. El resto tienen que estar conectados a una central. Tienen su propio circuito. Mira, ¿dónde son obligatorios? En las áreas comunes de acuerdo a la altura del edificio y a la complejidad del edificio. En los vestíbulos, en los estacionamientos, antes de la escalera. Y si tú sabes que su radio de cobertura es de 60 metros cuadrados, quiere decir que los vas a ubicar en intervalos de 60 metros cuadrados si es que fueran de humo. Y son de temperatura en intervalos de 20 metros cuadrados. Si tú vas a colocar un detector de humo cerca de la puerta de la escalera, cortafuego y de los ascensores, tienes que ponerlo máximo a 3 metros de distancia. ¿Ves? Entonces se relaciona esto con nuestro trabajo como arquitectos. Por ejemplo, en el sistema de detección también tenemos las alarmas. Ya vienen establecidas, ya vienen establecidas de fábrica con sus 120 decibeles. Lo único que tenemos que saber nosotros es que tiene que estar conectado a una central. Y estas son las alturas que debes tener presentes como mínimo y como máximo. Y como distancia máxima, 60 metros horizontales por piso. O sea, tienes que facilitar que el evacuante, pues si quiere avisar a los demás que hay un incendio, pueda correr y tocar esa estación manual.
No deben haber obstáculos ahí. Y son rojos pues precisamente por esta simbología. Sí, todo esto se conecta a una central de alarma contra incendios. Ella es tema del especialista, ¿no? Existen técnicos y especialistas que se dedican a eso. Igual las escaleras de evacuación, ¿no? Tú sabes que si se trata de ventilación electromecánica, tiene que haber un inyector y un extractor. Y ya el personal capacitado pues lo coloca, ¿no? Tú en el plano tienes que dejar y tomar en cuenta estas consideraciones, estas áreas, estos espacios para la escalera que vas a colocar y vas a diseñar, pues. Igual los gabinetes contra incendio ya vienen prediseñados. Yo escuchaba a un bombero que criticaba y decía, ¿por qué ponen gabinetes contra incendio o tomas y mesas si no todas las personas saben utilizarlo? Eso debería ser para un bombero o para alguien que recibe capacitación. De todas maneras, el reglamento nos lo pide, pues, ¿no? Si es que el edificio es muy complejo, tiene mucho alto riesgo, tienes que tener en cuenta las dimensiones, cuánto ocupan, sobre todo que sobresale 15 centímetros para que tengas presente en un ancho libre no vaya los 15 centímetros a cogerte el ancho libre de la circulación y convertirse en un obstáculo. ¿Sí? Y la distancia pues lineal, porque esa manguera se estira y se infla, es una manguera de poliéster me parece, debe ser de 25 metros como máximo. Ten en cuenta el recorrido si es que vas a bajar un piso o entrar a un departamento y quebrar y entrar por un muro, por un ambiente, esa distancia se acorta. Lo ideal es que el gabinete pues esté por piso, en cada piso, para que no tengas que hacer eso de bajar las escaleras y acortar la distancia de la manguera. Ahora vamos a entrar a un tema que tú conoces, debes conocer también como persona civil, los extintores. Esto es algo que deberíamos saber manejar todos en el momento de una extinción, en el momento de un incendio, perdón. Sí, tómalo como una cultura general también, aparte de que nosotros también debemos predimensionar el espacio donde va a estar ubicado estos extintores. Y ya si queremos profundizar más en la parte de seguridad, le dices en tu plano qué tipo de extintor va a ser el que estás colocando. ¿De acuerdo? A ver. eh, Primero tengo que darte una cátedra, pues, ¿no? De los tipos de fuego que existen y de acuerdo a lo que producen, porque cada extintor está concebido para que apague un tipo de fuego. Tenemos 5 tipos de fuego. El fuego tipo A es el fuego que se produce por todo tipo de material que deja brasas o cenizas. Es fácil de recordar, cualquier material que se consume y te deja cenizas es fuego tipo A. La madera, el papel, la tela, un ser humano que se quema también deja cenizas. Para ese tipo de fuego existen 2 tipos de extintores para los que dejan cenizas. El extintor de agua que enfría, así como si le tiraras agua a la parrillada, la enfría. Y el extintor de polvo químico seco, que también se le llama universal, que es el que has visto en la universidad y se ve generalmente en todas las instituciones, que rompe la cadena, pues y en este caso bota espuma y apaga las brasas. ¿De acuerdo? Porque a veces se dan casos de que las brasas quedan calientes y se puede producir un nuevo incendio cuando se creía que ya se había apagado. Ahora existe el tipo de fuego B, que es el fuego que se produce por líquidos inflamables, en este caso son líquidos. Puede ser la gasolina, el alcohol, el aguarrás, el thinner, en un almacén de químicos, por ejemplo, que sean todos líquidos, no lo puedo apagar con un extintor de agua, porque la gasolina con el agua no se mezclan. ¿Ves? Para eso existe o bien el extintor de polvo químico seco que es universal y que apaga ese tipo de fuego también, o existe otro que se llama de gas carbónico, que en este caso sofoca, el extintor de CO2. Luego tenemos el fuego tipo C, es el más común, es el que produce más incendios aquí en el Perú. Es el fuego producido por cortocircuitos y por equipos eléctricos. Tú sabes, tenemos extensiones y las llenamos de cables, tenemos cables pelados, las llenamos de interruptores, conectamos 100 aparatos en un solo interruptor, hacemos las famosas extensiones que sacan de un tomacorriente, se saca para poner otro tomacorriente o los triples,
inevitablemente en algún día pues hay un cortocircuito, una falla, y esto pues crea un incendio, una chispa. El árbol de Navidad, por ejemplo, o esto que hay en las discotecas, pues no, donde hay cables mellizos de luces que ya se han prohibido, se producen estos cortocircuitos y hay incendios. Para eso existe el extintor de gas carbónico, el CO2 o también el polvo químico seco. Por si te quedó la duda y quieres saber por qué estos dos, cuál es la diferencia en cuanto a uso, primero que, ¿por qué no me quedo únicamente con polvo químico seco para todo? Primero que nada, el polvo químico seco es más barato y se recarga más rápido. El gas carbónico es más costoso, pero tiene una ventaja. Como es gas, sofoca y en algunos lugares el polvo químico seco daña más que el mismo fuego por la espuma que produce. Por ejemplo, tu computadora se incendió, se tuvo un cortocircuito, tu computadora o el microondas o el televisor. Si utilizamos el polvo químico seco va a quedar espuma y ese equipo va a quedar irreparable, pues, ¿no? Equipos costosos. Con el gas carbónico se puede evitar eso. Sí, por ejemplo, yo recuerdo, saliéndome un poco del tema, ¿no? Cuando estábamos en un paseo con los bocheros, se quemó uno de los motores de los bochos y nadie tenía extintor. En ese momento, qué desesperación. Yo después me compré mi extintor por la experiencia, precisamente. El motor se estaba quemando y lo único que atinaron en ese momento pues fue tirar tierra al motor para que se apague, porque si tiras agua explosiona con el cortocircuito o con la gasolina, ¿no? Entonces tiraron tierra, pero el motor se perdió, pues. Se echó a perder, tuvieron que limpiarlo. Imagínate quitar toda esa tierra, cambiar las partes. Con gas carbónico se pudo haber solucionado y se pudo haber evitado eso. Y se apagaba el fuego. Ahora, existen otros dos tipos de fuego. El fuego tipo D, que es el fuego producido por metales radioactivos, metales explosivos, como por ejemplo puede ser el magnesio, puede ser el potasio, creo que me parece que también reacciona. Hay varios tipos de metales. En este caso es muy específico de acuerdo a la fábrica con la que trabaja, pues, no, la industria, y tiene que comprar un extintor específico que neutralice esa reacción química. Por ejemplo, si es magnesio y el magnesio es altamente volátil, ¿no? Tienes que comprar un extintor que neutralice el magnesio. No sé, si me ocurre un poco recordando de química, ¿no? Hidróxido de aluminio, quizá, para que neutralice el magnesio. Ahora si es radioactivo, no sé, plutonio, uranio, y hay otras consideraciones muy específicas ya porque esos materiales son de radiactividad. Y finalmente no nos olvidemos de uno que parece desapercibido, un tipo de fuego, pero está presente lo más cerca que tú crees. Me refiero al fuego tipo K. Este fuego se produce por aceites y grasas vegetales y animales, a diferencia de los aceites sintéticos que pueden estar en el fuego tipo B. En una cocina, cuando tú estás cocinando con grasa de chancho o con aceite vegetal, están flameando en un chifa, ese tipo de grasas también se pueden reaccionar y producir incendios. Si tú utilizas el extintor de agua, no vas a hacer nada porque el agua y el aceite no se mezclan. Los otros tipos de extintores no son efectivos. Para eso existe uno muy particular que sobre todo en cocinas industriales de grandes restaurantes tiene que estar presente ahí. Es el extintor de acetato, que crea como un jabón, saponifica. ¿Ves? Este cuadrito lo puedes pausar para que te lo puedas aprender así. ¿Qué tipo de extintor sirve para el tipo de fuego de los que ya te hablé? Ah, acá iba, acá, ¿no? Las imágenes se montaron. Acá iba. Em, bueno, la norma NFPA 10, la NTP 350, el mismo reglamento te dan unas consideraciones para tener presentes en los extintores. Por ejemplo, si es que el extintor está al aire libre, tiene que tener su casetita, su casita, ¿de acuerdo? Tienen unas alturas normativas, las que se deben colocar. Si el extintor es muy grande, tiene que ponerse en el piso y tener rueditas, pues estoy hablando kilos, extintores muy grandes, pues no, porque los venden por kilajes, por kilos, de acuerdo al proveedor. ¿Sí? En ese caso, pues tiene que tener rueditas y se señaliza el lugar donde van a estar ese extintor.
Ahora, hay unas fórmulas, o sea, un radio de giro, cuánto es la distancia, ¿no? Pero yo te recomiendo, por experiencia, que si es que hay un ambiente que está muy alejado de los demás, tienen que tener su propio extintor, pues un cuarto de máquinas, por ejemplo. Tiene que tener su propio extintor. No hay que ser tan cuadriculados. Además, en la ruta hacia un extintor, tiene que estar libre de obstáculos. No puedes poner desniveles, no puedes poner macetas o cosas que obstaculicen, pisos que no sean antideslizantes. Si no, no pongas el extintor ahí, pues ponlo en otro lado. Esta es lo que te dice la norma técnica en cuanto a las medidas, la altura mínima que debe tener un extintor, cuánto debo tener la altura mínima en que debo colgar un extintor, incluso hay una fórmula ahí para saber cuántos extintores debo tener por edificio. Multiplico el área y lo divido entre 1045, que es un factor. Me va a salir cuántos extintores debo tener, 5, 6, 7, dependiendo del número de kilos. Eso ya lo determina pues el proveedor. Ya tú lo conversas con ellos que están capacitados, ¿no? Cuántos extintores van a poner y de cuántos kilos van a hacer. Ten presente que la distancia máxima de recorrido, si es que fuera de tipo A, es de 22.9 metros en horizontal, o sea, sin obstáculos, y de 15 metros para el resto. Y yo no me complico mucho. Cuando yo tengo que hacer un plano y colocar los extintores, trazo un círculo de 15 metros de radio para saber a cuánto está cubriendo el extintor. Pero si es que veo que hay muchos muros y no hay planta libre, entonces coloco extintores de acuerdo al riesgo. Si es que hay un cuarto de máquinas, coloco un extintor aparte de los extintores comunes, ¿ves? Ahora finalmente, en la parte de la extinción también tenemos los rociadores. Para eso lo habla ligeramente el reglamento en la norma 130 y la norma NFPA 13 le dedica todo un capítulo completito a este tipo de aparatos. Ya estos entran a tallar en el último, ya pues no, cuando todavía no llegan los bomberos y ya se ocasionó el incendio, estos comienzan a activarse. Y por agua extinguen el fuego, ¿no? Aunque a veces no sé si no sea correcto, no es correcto ponerlo donde hay equipos eléctricos porque sabes lo que puede pasar, el agua y la electricidad. Estas son las consideraciones que tú debes tener cuando hagas un plano y, por ejemplo, quieres hacer un plano de señalización, un plano de protección contra incendios y también considerar una red de rociadores. ¿Recuerdas? Si es que había em, creo que era 45 metros con rociadores para un medio de evacuación. Sí, 45 metros como máximo, entonces tiene que tener su red de rociadores, pues, ¿no? El radio de cobertura del rociador va entre los 5 a los 9 metros según las especificaciones del fabricante. Por lo tanto, tenemos que dejarle un espaciamiento entre 2.5 a 4.5 metros. O sea, haces una cuadrícula, un grid en el techo y más o menos calculas si los ubicas como si fueran luminarias. ¿Ya? ¿Qué pasa si te encuentras con una viga peraltada? Tienes que mover el rociador, pues, ¿no? No ubicarlo ahí. ¿Ves? La distancia de la pared, eh, como mínimo 10 centímetros, pues, ¿no? Pegadito a la pared. Y la distancia del cielo raso también está ahí, ¿no? Por último, acá tienes un ejemplo de cómo trabaja una red de protección contra incendios. Tiene su propia electrobomba, su propio tanque de reserva únicamente de agua contra incendios, muy aparte, eso te lo deben haber enseñado en estructuras o en instalaciones sanitarias, muy aparte del tanque de dotación diaria para el caso de los edificios multifamiliares, su panel de control y una red propia en color rojo que no debe estar empotrado y que es de hierro dúctil. Acá donde yo vivo está la red, ahí se ve la red de hierro dúctil, donde están los ramales y los espesores, pues, ¿no? De 4 pulgadas, de 1 pulgada, son bastante anchas, pero porque el agua sale con bastante caudal y ahí van colocados los sprinklers o rociadores. ¿Qué te parece? Bueno, ya finalmente estos alcances que te he dado ya pues es para tu bagaje y para que lo tengas presente también, ¿no? De esta manera hemos finalizado acondicionamiento ambiental 3 y con todos estos conocimientos pues estás listo para acondicionar y mejorar todos los proyectos que de aquí en adelante hagas. Listo, mis estudiantes. Mucha suerte entonces, nos quedamos aquí.